Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa, en donde abordaremos de manera específica las nociones generales sobre legislación sanitaria. Cuando hablamos de los antecedentes históricos en materia de legislación sanitaria de nuestro país, vemos que esta data desde 1628. Esto propiamente en el año en que se instituye una junta encargada de velar por el buen ejercicio y por la correcta enseñanza de la medicina, así como de todas aquellas áreas que se encontraran afines, así como también para poder lograr la vigilancia y lograr un equilibrio de todo aquello que estuviera relacionado tanto con la higiene, pero también con la salubridad pública. Por tanto, vemos que el gobierno mexicano, independiente, pues no encontró organismo alguno que pudiera responsabilizar a la salud pública que se venía gestando dentro de todo nuestro país. Y fue hasta 10 años después de la independencia cuando estas prolongadas perturbaciones que existían específicamente y que se venían reconociendo primero en Europa y América, trajeron consideraciones propiamente en cuanto a la desorganización de poderes públicos y también a la forma de reconocimiento de esta nueva necesidad y de esta antigua disciplina. Entonces, vemos que habiendo producido esta decadencia dentro de la cuestión protomédico, empieza a realizar o a reemplazarse por una junta denominada Facultad Médica del Distrito Federal, que ésta empieza a tomar las atribuciones que se venían gestando, pero con la obligatoriedad de reconocer o con la obligatoriedad adicional de poder elaborar un código en donde complementara o donde se conjuntaran todas aquellas normatividades y leyes que deberían regular a los médicos o aquellos que realizaran actividades en materia de salud, ¿no? Entonces empieza a crearse un código de leyes sanitarias. Por todos estos acontecimientos que se empezaron a generar o que empezaron a surgir con mayor relevancia, fue a partir del cual se crea esta junta que, repito, aunque no elabora propiamente el código como tal, pero sí genera un proyecto de código donde recopila o donde es una compilación de normas. En 1833 es sustituida por el establecimiento de las ciencias médicas. En 1841 se crea el Consejo Superior de Salubridad del Departamento de México y en 1876 a 1917 fue propiamente el Consejo Superior de Salubridad del Distrito Federal y de Territorios Federales, dependiendo de la Secretaría de Gobernación, que empezaba a poder regular y aplicar lo que se comprendía dentro de estos instrumentos jurídicos normativos. Sin embargo, a partir de la Constitución de 1857, si bien es cierto, no se mencionaba la salubridad pública, pero el Congreso de la Unión expidió entonces el primer código sanitario en 1891. Y lo principal o lo trascendental del caso es que a pesar de que había sido aprobada la iniciativa, y expedido el código sanitario en donde se contenían todos aquellos reconocimientos o diferenciaciones entre la administración sanitaria y en el ámbito federal local, aún existía esta forma de instrumentación y de dificultad para poder legislar en materia sanitaria. Vemos que este código se dividía en 4 libros principales, que estos libros eran precedidos por la reglamentación de los servicios de sanidad que se venían reconociendo. También cuando nosotros hablamos de la forma de reconocimiento y los antecedentes y evolución en materia de salud, vemos que la legislación mexicana es aquella que comprende este conjunto de normas, de leyes y de disposiciones legales que regulan y establecen cuáles van a ser las bases para que exista un correcto funcionamiento del sistema de salud en México. Estas leyes vemos que tienen como objetivo principal proteger y promover la salud en este caso, de nosotros como población mexicana, asegurar en todo momento la prestación de los servicios médicos de calidad, así como también lograr la prevención de enfermedades y la regulación de productos y de prácticas relacionadas con la salud.
Es importante también citar que, como ya hemos indicado, la historia del sistema de salud mexicano, así como la legislación sanitaria en México, es una cuestión que surge de estas necesidades de adaptación a los desafíos cambiantes en el ámbito de salud pública y que desde sus primeras disposiciones a principios del siglo XX hasta las reformas actuales, el país ha sido testigo de una evolución constante para poder enfrentar las demandas de una sociedad en permanente transformación. Vemos pues que la creación y la evolución de la legislación sanitaria en México se retoman estos hitos históricos que marcan el desarrollo de un sistema de salud desde sus orígenes. Dentro de estas formas de validación en el siglo XIX, vemos que, como ya comentamos, desde el proceso de independencia y hasta la posterior construcción del Estado mexicano, se promulgaron diversas constituciones que incluían disposiciones de salud. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se establecieron las primeras leyes específicas relacionadas con la salud pública. A principios del siglo XX, a partir de la Revolución Mexicana de 1920, dentro del periodo comprendido de 1910 a 1920, empiezan a generarse estos cambios significativos en la estructura del país y, por tanto, incluyen reformas en el ámbito de salud. En 1917 se promulga nuestra Constitución Política y, dentro de sus principios fundamentales, establece la protección sanitaria. Posteriormente, en 1943, se publica la Ley General de Salud del Distrito Federal. Durante la década de 1980 existe la promulgación de la Ley General de Salud, que fue propiamente en 1984. En esta legislación se consolida y se actualizan diversas disposiciones que se comprendían dentro de instrumentos anteriores y se establecen los principios rectores del sistema de salud mexicano. Se crea también la Comisión Federal para la Protección de Riesgos contra la Salud, o contra riesgos sanitarios, que es la COFEPRIS, en el 2001. Y esto fue otro paso significativo para el fortalecimiento de la regulación y también de la vigilancia dentro de nuestro territorio. Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, qué tan importante es que nosotros conozcamos y que nosotros identifiquemos por lo menos estos elementos importantes que marcan nuestra forma de regulación dentro de las normas jurídicas y los acontecimientos que la han marcado. Actualmente vemos que este conjunto de leyes pues no solamente establece los cimientos para la organización y para el funcionamiento del sistema de salud, sino que también rige como uno de los instrumentos dinámicos que es capaz de adaptarse y abordar los desafíos que se nos presenten, ¿verdad? Esta complejidad de la sociedad mexicana y todas aquellas constantes variables que la propia ciencia y la tecnología nos van demandando y que van generando este estado de necesidad para que también a la par existan esta serie de reformas en materia de salud y que luego entonces sean aplicadas. Estas leyes sanitarias vigentes en México, si bien es cierto, se enfrentan a una gran variedad de retos y de responsabilidades, tanto desde la promoción de las prácticas saludables, así como también en cuanto a la prevención de enfermedades, hasta la regulación de los servicios médicos, así como también a la protección de los derechos de los pacientes. Y en estas normativas abarcan un aspecto muy amplio, pero también muy diverso, ya que la legislación actual pretende abordar todos estos temas que van acorde a la salud pública mexicana, considerando como factores propios la epidemiología de enfermedades emergentes, la equidad en el acceso a atención médica de toda su población, así como también la integración de los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia del sistema. Es importante también que nosotros identifiquemos que dentro de la Ley General de Salud, esta se reconoce como la columna vertebral de la legislación sanitaria en México, ya que dentro de sus disposiciones vemos que se encuentran aquellas leyes relevantes que van a perfeccionar y van a reforzar el marco normativo del sector de salud. Dentro de esta Ley General de Salud, que ya dijimos fue promulgada en 1984, su creación responde a la necesidad de consolidar un marco legal integral que abordara la diversidad de los aspectos relacionados en materia de salud pública dentro de nuestro territorio. Esta ley específicamente establece las bases para poder regular los servicios de salud, repito, la prevención de las enfermedades, la protección de un medio ambiente en relación con la salud y la promoción de los hábitos saludables de la población. Algunas de las disposiciones que se reconocen dentro de esta ley incluyen la creación de la Secretaría de Salud como la entidad rectora dentro de este ámbito, la definición de la competencia y responsabilidades de las instituciones de salud, la regulación de medicamentos y productos sanitarios, así como también establece mecanismos para vigilancia epidemiológica y también la gestión de emergencias. Todos estos temas, apreciables alumnas y alumnos, son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando
en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes, les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.